Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más en sus casas. Ustedes lo quieren que estar con nosotros, pues aquí nos invitamos a entrar con sus hogares en este programa de Vidas con Luz. Tenemos un invitado que no es murciano, nacido en Madrid, pero ha vivido en Murcia en 2 temporadas y yo creo que se considera ya murciano. Por otro lado, es compañero de tareas ahora educativas en el mundo de la enseñanza religiosa y trabaja con nosotros en la diócesis, pero además es vecino de garaje. Tenemos el coche muy cerquita, como a 5 metros uno del otro. ¿Es así, no, José Luis? Cierto. José Luis Méndez Muñoz, un madrileño en Murcia, pero un madrileño, como tú dices, que te quedaste en medio porque la familia de tus padres ninguna es de Madrid. Ninguna. Mi padre era de Vigo y mi madre de Cuenca. Entonces, pues yo soy un término medio. ¿Y cómo fue llegar de Madrid a Murcia? Pues porque sí, por trabajo. Entonces, te vas a Murcia y te vas a Murcia. Yo trabajaba entonces en la compañía de seguros en la que había trabajado toda la vida mi padre, y al fallecer él, entonces las empresas pues tenían ese punto patriarcal o paternalista que, bueno, pues al hijo mayor, pues ponte a trabajar con nosotros y... Sí, como una ayuda para la familia. Una ayuda absolutamente imprescindible en aquel momento. ¿Tú estabas entonces estudiando? Yo estaba estudiando psicología, sí, y allí se quedó. Sí. Allí se quedaron los estudios de psicología. ¿Y nunca decidiste terminar? A ver, sí, pero siempre han acabado en el cementerio de buenos propósitos y luego pues me tocó estudiar otras cosas que creía más necesarias para mi formación y bueno, pues ahí está. Y vienes a Murcia sin ganas, como tantas veces. Sin ganas, porque ¿no? Lógicamente Llorando. Tienes 20 años, más o menos, un poquito más. Alguno más, tenía 20, y yo vine a Murcia en el año 84, tenía 23. Tenía a mi madre viuda, tenía a mis hermanos pequeños, tenía a mi novia en Cuenca y dije, bueno, ¿Y tú para Murcia? Me ofrecieron Gijón, Valencia y Murcia, y yo dije, bueno, pues Murcia y ya está, y me vine llorando. Yo me estaba acordando cuando te hablabas que don Javier Azagra, nuestro antiguo obispo emérito tan querido, cuando me mandó a estudiar a Roma, me dijo, te vas llorando y volverás llorando, porque no querrás volver, vas a pasar muy bien estos años en Roma estudiando. Pues aquí tenemos este pequeñín, sí. Este pequeñín podía pensar en este momento lo que le iba a deparar la vida, ¿no? Pues no, ciertamente, no, ahí estoy en brazos de mi tía, y mi madre es la que está al lado, pero es que mi tía y mi madre... son casi una simbiosis, o sea, es muy difícil separarlas, son hermanas únicas. Yo siempre digo que son hermanas únicas. ¿Y tú hermanos? Hermanos, mi hermano José Antonio, que es 5 años menor que yo, y mi hermana Mari Carmen, que es 6 años menor. La pequeña, tú eres el mayor en Yo casa. soy el mayor, claro. Y claro, el problema, primero, bueno, la infancia una infancia de una familia creyente, una infancia lógica típica, el bautismo, bautismo, primera comunión, confirmación, y en un centro, digamos, de colegio confesional, ¿no? Sí, mis padres estaban dispuestos, como casi todos, y más en aquella época, a sacrificar lo que fuera por la educación de sus hijos. Entonces me llevaron al mejor colegio que estaba a su alcance, que era el Colegio Santa Rita de los Padres Amigonianos, una de las múltiples familias franciscanas, y allí estudié yo hasta... tercero de BUP, porque yo soy de la EGB, yo inauguro la EGB. O sea, es un colegio que tenía todas las líneas hasta el bachillerato, hasta completo. Bueno, faltaba el COU. Incompleto porque faltaba el COU. El COU entonces. Exacto, exacto. Y estaremos hablando de Madrid, lógicamente. Y hay una cosa curiosa, me he saltado porque hay una cosa curiosa en ti. Tú naciste en lo que ahora es un museo. Sí, señor. ¿Has ido alguna vez por allí a decir, a ver dónde estaría la habitación del parto de mi madre? Pues no he ido nunca porque esto tu hermano me va a reñir, pero yo es que del arte moderno se me escapa a todos. Después de los impresionistas yo ya casi no entiendo nada, y entonces pues la verdad que no me ha picado la curiosidad, pero yo nací en el Reina Sofía, en lo que hoy es el Reina Sofía,
muy poco tiempo antes de que lo cerraran, porque estaba ya muy, muy viejecico el hospital. En el Hospital General de Madrid. Exacto. Hospital General, que luego ahora es el Centro de Arte Reina Sofía. La última exposición que yo he visto allí fue hace años, porque cuando voy a Madrid voy casi con la visita del médico. La última me encantó porque, fíjate, era fotos y bocetos en pequeño de todas las grandes esculturas en hierro de este escultor vasco que murió hace unos años. Chillida, Oteiza. De Eduardo Chillida. Y claro, era impresionante ver las fotos de el peine de los vientos, donde el Cantábrico pega, y esas grandes esculturas, y eran algunos bocetos pequeños y las grandes fotografías, todo me encantó esa exposición. Bueno, pues cuéntanos un poquito esos amigos amigonianos, los amigonianos, la familia franciscana, ¿te dejó una impronta en tu vida? Sí, quizá, a ver, ahí se mezclan, es muy difícil, claro, el carisma franciscano es muy fuerte, el Poverello estaba presente. Lo que pasa es que yo soy muy católico, muy universal, es decir, yo he bebido de tantísimas fuentes. Mi parroquia eran los paules, entonces San Vicente de Paúl, pues San Vicente de Paúl, y había unas interferencias ahí. Después nos mandaron a hacer mi primer encuentro con el Señor fuerte y decisivo, fue en segundo de BUP, con un jesuita. Ellos también estaban muy abiertos, y entonces hubo una convivencia en Los Molinos, en la Sierra de Madrid, un sitio precioso, y allí tuve yo mi primer sacudión fuerte con el Señor. Es decir, que en el fondo la Iglesia es tan universal que siempre nos toca por un lado por otro, y eso es lo que a veces tenemos que tener bien abiertos, ¿no? Apertura de miras y sobre todo apertura de corazón, porque Dios puede soplar con un carisma o con un espíritu concreto. Efectivamente, bueno, pues le dejaremos a Dios que sea Dios. Exactamente, no vamos a ser nosotros los directores de orquesta. A usurpar su papel. Y entonces tienes influencia de los paules, vicenciana, influencia franciscana, jesuítica, y al final terminarás, digamos, cuando estás en Murcia, en primera época y en segunda época, pues muy cerca de los jesuitas también. Sí. Con tristeza lo digo porque, como sabes, se van, y después de que Murcia ha perdido ya a las benedictinas, ha perdido ya a los dominicos, va a perder a las agustinas en un parpadeo, y después del verano se nos van los jesuitas. Pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir, y en ellos hay que vivir, no hay otros. Sí, yo reconozco que hay un collage, hay un mix en mi espiritualidad. Sí que es cierto que quizá lo que más me influyó fue lo que hablábamos hace un momento, de la renovación carismática. Cuando yo conozco la renovación carismática con 20 años, sí que hay un antes y un después en mi vida. Ha habido muchos hitos, ¿no? Uno de ellos fue... Eso es lo que te iba a decir, que a pesar de todas esas influencias, resulta que lo que en realidad vive de un modo muy fuerte es esta efusión del Espíritu Santo y esa renovación carismática, que es la que una vez en Murcia te sitúa en Murcia y te hace querer Murcia, porque entras en ese inicio. Tú viviste los inicios de la comunidad Fontanar. Y tan inicios. Sí. Mira, yo me vine en julio del 84 a Murcia. Asamblea Nacional de la Renovación Carismática, Convento de los Dominicos de Alcobendas. Y me confieso, antes de acabar la asamblea, me confieso con un tal Juan Manuel Martín Moreno, y le digo que estoy hecho polvo porque me voy a vivir a Murcia. Y entonces él, en medio de la confesión, dice: ¡qué alegría! Y claro, ¿cómo qué alegría? Te estoy diciendo que estoy hecho polvo, que se me caen las lágrimas, y me dice: sí, me da mucha alegría porque yo también me voy a Murcia y también me voy rabioso y llorando y aceptando, pero sin ningún gusto. Y él se viene en septiembre. Tan al principio que la primera vez que quedamos, estaba yo en tu pueblo, y se me hizo tarde el trabajo, y había quedado con Juan Manuel en la puerta de Correos, que entonces era Correos,
y llegué una hora tarde y él estaba paseando, hacer arriba, hacer abajo, porque tampoco tenía tantas cosas que hacer, efectivamente. O sea, os conocéis dos que no deseáis venir a Murcia y dos que habéis dejado huella y Murcia ha dejado huella en vosotros. Yo no sé si he dejado huella, pero desde luego Murcia sí ha dejado huella en mí. Murcia ha sido tierra de acogida, tan es así que, es decir, yo vengo a Murcia en el año 84 y en el 86 me vuelvo a Madrid por las mismas razones, por trabajo, sí o sí, y en el 91, después de unos ejercicios espirituales de 8 días en Isla Plana, pues yo tengo claro que toca volver a Murcia, pero claro, yo estoy casado, yo tengo ya una hija y lo propones en casa. Y lo propongo en casa con temor y temblor, y claro, cuando lo propongo en casa con temor y temblor, Carmen da saltos de alegría y dice sí, 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 porque, a ver, a ella Madrid siempre se le ha quedado grande. A mí ahora también. O sea, yo ya me he murcianizado tanto que... Cuando vas a Madrid ya te parece excesivo. Sí, sí, sí. Yo voy a casa de mi madre y cuando tengo que callejear o tengo que moverme, prefiero o andar, si es posible, o metro y autobús, que el metro aún casi que me acuerdo del metro viejo, que ahora ya ha crecido tantísimo. Claro, Carmen de Cuenca, ir a Madrid a vivir y con lo bien que es una ciudad pequeña. Claro, de Cuenca, ella de Cuenca, estudiando en Cuenca, pero ella de un pueblito de Cuenca, que los pueblos de Cuenca no son como los de Murcia, es un pueblo medio grande que son 600 habitantes. Y claro, Madrid le sobrepasaba. ¿Y cómo un madrileño conoce a una conquense? Lo has dicho al principio, ¿no? Por cuestión familiar. Sí, claro. Mi madre y mi tía, o sea, son de Cuenca y toda la vida hemos estado muy unidos. Aquí tenemos a Carmen. Ahí la tenemos. 15 días después de casarnos, volvemos a la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática, pero ya del año 86. Al mismo espacio, convento de los dominicos de Alcobendas. Pues cuéntanos, Cuenca. Cuenca. Vas a Cuenca a ver a tu madre. Sí, a ver a mi tía. Íbamos los fines de semana, mi tía ha sido maestra, es maestra, porque los maestros no se jubilan nunca. Mi tía es maestra y está en un pueblito de Cuenca, y íbamos los fines de semana allí. Mi padre allí se hizo cazador, se hizo pescador, y los fines de semana los pasábamos habitualmente en la casa de una maestra rural de Cuenca, y cuando se mudaron a vivir a Cuenca, pues los fines de semana ya íbamos a su casa, a Cuenca, ya mi padre fallecido. ¿Y ahí dónde la conoces? ¿Y la conoces? La conozco en el ámbito religioso, católico. Sí, pues sí. Porque el Señor también te pone a una persona que te va a ayudar en la vida a centrar también tu vida de fe. Cierto, la conozco en la parroquia de Santa Ana de Cuenca, en lo que entonces era parroquia de Santa Ana. Ahora es un templo mucho más digno, por supuesto, pero para mí afectivamente mucho más distanciado. Claro, era un garaje de los bomberos y allí se celebraba, esa era la parroquia, el templo parroquial. Y allí la conozco, pues casualmente. Yo un día pues me metí a misa allí, como te puedes meter a otro lado, y bueno, pues era una misa sorprendente para mí. La gente cantaba mucho, alababa con voz muy fuerte, y ahí fue mi primer encuentro con la Renovación Carismática Católica. Su tío, Antonio Carbajo, era el párroco entonces. Y bueno, a mí aquello me llama la atención, me sorprende la alegría intensa que manifestaban esos cristianos, y fue mi primer encuentro. El contacto con la renovación, sí. Y el contacto con tu futura esposa. La verdad que comentábamos antes de iniciar el programa que estamos mucho más unidos de lo que parecemos, ¿no? Porque, bueno, has trabajado en Yecla, conoces a mi hermano, que también
con la pintura y con la historia, y conocemos a Antonio Carbajo, él porque es el tío de tu mujer, y yo por amistad también, y una gran amistad con este sacerdote de Conquense. Bueno, pues vamos a volvernos un poco atrás porque hay un momento importante en tu vida que, claro, marca mucho, pero ¿cómo viviste esa situación y cómo desde la fe se puede llevar? Porque, claro, tu padre empieza con este problema del cáncer cuando tú tienes 15 años, Sí, en bueno, plena adolescencia, y eres el mayor. exacto. Y va a morir cuando tienes 20, estás estudiando y tu vida parece que va enfocada en un... y se trunca todo. Se va todo a la porra, sí. Vamos a ver, mi padre enferma con 15 años, pero lo que ocurre es que tardan casi 3 años en diagnosticar. Era un linfoma muy peculiar, un linfoma de Sézary, que entonces pues había muy poquitos casos estudiados y registrados, y bueno, pues fue una etapa muy dura, muy oscura en mi vida. Ahí estoy con papá en brazos y mamá al lado. No te sé decir dónde, pero bueno, sí, te conviertes progresivamente, porque la enfermedad no es súbita, pero progresivamente en el cabeza de familia que tú no has elegido, y asumes unas responsabilidades que te toca asumir porque es lo que toca. Se ha terminado de estudiar. Tampoco ya era yo un estudiante brillante en aquella época todavía ni la mayoría menos. de edad de los 21 o ya eran No, 18. No, a los 18. Ya era 18. Yo era a los Ya, 18. yo pillé los 21, pero sí. tampoco, nos llevamos muy poquito, pero pillé todavía. Y bueno, pues te toca ejercer de cabeza de familia. Además, eso mi madre lo tuvo muy claro, y bueno, y las circunstancias. Es que Juan Carlos García Domene dice mucho una cosa que también decía su madre, que es: si así viene, así conviene. Si así viene, así conviene. Pues hubo que apretar los machos y con cierta rabia con el Señor, rabia que me duró tiempo, y que después se agravaría años más adelante por otra circunstancia también muy peculiar. Pero el Señor nos deja que nos enfademos con Él. Ah, claro, claro. Pues nos deja libres. Y Él Claro. sigue ofreciéndonos su perdón, su misericordia, su abrazo. Y es que yo no he venido a quitaros problemas, he venido a daros sentido en la alegría y en el sufrimiento. Sí, sí. Mira, tu hermano en el presbiterio, Luis Izquierdo, me he confesado con él una vez nada más. Y me confesaba precisamente de lo rabioso que estaba con Dios. Y me dijo: ¿y no te das cuenta que eso es oración? Que hasta la blasfemia puede ser oración. Me dejó absolutamente cao. Y cierto, sí, sí. Dios no ha venido a quitarnos problemas, de eso doy fe. Pero bueno, también doy fe de que yo sé que he sido bendecido sobreabundantemente. Es decir, yo, si hubiera un graciómetro, yo me echaría un pulso con cualquier murciano. Es decir, a ver. De lo recibido, la gracia recibida. Claro, lo cual es, lo primero, es enorme gratitud al Señor, que me ha dado, Él sabrá por qué, pero también de enorme responsabilidad, porque claro, según recibes... A quien mucho da, mucho se le pedirá. Exacto. Exactamente, el Señor te da para poner a trabajar, son los talentos y son las gracias que nos da. Estabas hablando y yo me iba acordando cómo es verdad que la vida pues tiene esos altibajos en un momento concreto. Nadie puede decir la vida es un valle de lágrimas solo, y nadie puede decir la vida es como un cuento de hadas, de rosa, porque también estaríamos fuera del momento. Y cuando decimos: Señor, pues quítame este dolor, quítame... Me acordaba de una oración de la Madre Teresa de Calcuta, que me encanta. No la recuerdo exactamente, pero viene a decir algo así: pedí al Señor tal y me dio no sé qué, pedí tal y me dio no sé qué, pedí tal, y al final terminé diciendo: nada de lo que pedí recibí, pero todo lo que necesitaba me vino dado. Es cierto, es cierto. Si es que
A ver, la fe al final es dejarte llevar y claro, dejarte llevar da vértigo, dejarte llevar da miedo, dejarte llevar, pero cuando te dejas llevar, él hace maravillas. Luego al final experimentas que te dejas llevar, te da el vértigo, pero oye, no ha terminado mal nunca. Y entonces no he caído. No, ¿qué va? Si al final, a ver, si yo tuviera que hacer un balance de mi vida es, insisto, una sobreabundancia de bendiciones y una sobreabundancia de gracia. Y dices, Señor, ¿será que efectivamente sobreabunda tanto el pecado en mí que necesitas que sobreabunde la gracia? Pues será eso. Y entre esas gracias y entre esos problemas, pues tienes 2 hijos. Y ahora Tengo 2 tres. nietos. Tengo tres. Tengo sí. María, que es la mayor, que nació en el 86, Pablo, que nació en el 89, y Marta, que nació en el 92. Y los tres han sido fuente de bendición. Lo que pasa es que Pablo, Cada uno a su modo. como es especial, pues ha sido muy especial, ¿no? Ahí estoy, pues eso, con los 15, 16, con mi madre, con mi prima María Celia y con mi hermana Mari Carmen. Pablo, cuando llevamos un año viviendo en Murcia, empezamos a ver una serie de comportamientos extraños. Bueno, al final hay un diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, un neurólogo infantil nos lo dice. Claro, yo le pregunto, ¿y eso cómo se cura? Así era mi ignorancia. Hoy día se sabe bastante más, pero hace, pues eso, 30 años, 35... Se sabe bastante más, pero ni se sabe la etiología. Entonces, cuando no hay etiología, difícilmente puede haber alguna solución terapéutica. Puede haber, efectivamente, mitigación de los síntomas y poquito más. Entonces, bueno, pues... Cuando yo recibo ese diagnóstico y me dicen, no, eso no se cura, pues ese ha sido el puñetazo más gordo que yo me he llevado en la vida, y difícilmente creo que me pueda llevar otro más gordo. Señor, tú verás, pero... Ese fue mi otro hito importante. Lo que me refiero que hoy día se sabe más porque se conoce y se hace público. En aquella época, o sea, el autismo choca de sorpresa porque si había o no se conocía o no se hacía, no se hablaba. En la Huerta Profunda se han registrado casos de niños encerrados en un corral, claro, porque sencillamente... Claro, como no hay unos rasgos como los hay en el Down, pues son niños guapísimos, son niños aparentemente normales en todos, malísimamente educados, porque fíjate lo que hace, y claro, después resulta que no, que hay otra cosa, y hay otra cosa muy seria, extremadamente seria. Entonces, bueno, pues sí, ese, insisto, ha sido la bofetada más gorda que yo me he llevado en mi vida. Y respecto de esa bofetada, fíjate, en aquel momento tenía yo acceso al segundo piso del edificio Fontanar, en el Arco de Santo Domingo, que es de los jesuitas. Había una capilla y ahí estaba el sagrario, y otro de los encuentros gordos de mi vida, yo estaba rebelde hasta decir basta. Ahí es donde he introducido la confesión con los izquierdo. Y un día, al volver de trabajar, yo me encuentro, paso por la puerta y subo a enfadarme con Dios y a manifestarle mi cabreo y a decirle, no hay derecho. Como con un amigo que en ese momento es un enemigo porque te ha mandado algo, aparentemente te ha mandado. Exacto. Claro. Yo básicamente mi oración es decir, métete con alguien de tu tamaño. Ven a por mí, pero deja a esta criatura inocente, ¿cómo te atreves? Y bueno, pues eso que además se hizo un bucle, un agujero de gusano de estos que dicen los físicos, pues yo me quedé ahí meses
Y aquel día, aquel mediodía, yo volví a casa a comer. Yo allí tuve una experiencia de Dios como no la he tenido nunca. Yo no vi nada, no oí nada y no dije nada, pero yo visualicé en mi cabecita la roca de Getsemaní, que yo había visitado en el año 88, esa roca impresionante, desnuda al pie del presbiterio, rodeada con esa corona de espinas terrible, y visualicé al Señor allí, de rodillas. Sin entender el sufrimiento. Claro. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y me vino a decir, insisto, sin oír y sin hablar y sin... Te estaba esperando. Llevo 2000 años esperándote. Esperándote. Porque lo pasé muy mal en una soledad muy amarga. Ni los más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, fueron capaces de acompañarme. Y como sabía que lo ibas a pasar muy mal, he preferido esperar 2000 años para que tú no estuvieras solo. Esos son los regalos inesperados de Dios que te dan. Uf. No te hacen entender las cosas, pero te hacen vivir de otro modo. Exacto, o sea, el problema estaba en el mismo sitio que yo lo había dejado. Pablo seguía exactamente igual de agresivo, de puñetero, de difícil. El que había cambiado era yo. A veces vamos a la oración tratando de cambiar el corazón de Dios, somos así de ingenuos, y realmente la oración cambia el nuestro. Me encantaría seguir por este derrotero y seguir aquí, pero nos quedan 3 minutos. Sí, estamos terminando nuestro programa y nos queda mucho porque, lógicamente, vamos a pasar muy deprisa en una cosa. Tú trabajas con el mundo de los seguros mucho tiempo, terminas trabajando, después hay un momento de empresario, empresa, tal, un tiempo, y al final todo eso se deja, vuelves con Fontanar. Bueno, aquí tenemos... Me decía si conocía a alguien de esta foto, conozco más de uno, efectivamente, también. De la comunidad Fontanar. Y al final terminas, pues como estás ahora. Todavía, ¿no? Estás colaborando, dando clases ahora mismo, nos dices, tu situación actual. Y has colaborado en la delegación de enseñanza, porque te pusiste a dar clases de religión. Claro, yo en el año 2000 empiezo a dar clase de religión. Y a estudiar teología, etc. Efectivamente, lo dice mi profesor, así que algo sabrá. Yo en el año 2000 empiezo a dar clase de religión en Abarán, 2 años después ya estoy en Alcantarilla, y en el 2012 Juan Carlos García Domene me pide colaborar en la delegación de enseñanza. Entonces, pues con un cierto vértigo también, yo le pregunto, ¿y qué quieres que haga yo allí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo en la delegación? ¿Para qué me quieres? Y me dijo, para que cuando entre alguien por la puerta, o me llame alguien al teléfono y lo descuelgues, veas en esa persona a nuestro Señor Jesucristo. Digo, hombre, pues si solo es eso, no mandas mucho. Pues allí estoy desde el 2012, hasta el 15 estuve compatibilizando delegación e instituto, en el Instituto Francisco Salcillo de Alcantarilla, en el que tantísimas alegrías y tantísimos buenos recuerdos tengo. Y después ya en la delegación, pues organizando actividades, seleccionando profesores, en fin, cursos, pues todo el tema de nutrir el profesorado de religión en los centros de primaria y secundaria. Exacto, centros públicos, tanto de primaria e infantil como de secundaria y bachillerato. Y también, pues desde el 2016, dando unas clasecitas de mensaje cristiano en la Universidad de Murcia. En la universidad, en los cursos que hay de aquellos que quieren hacer, pues... Quieren luego trabajar como maestros de religión. De libre configuración, y luego los maestros, por supuesto, las asignaturas que tienen que hacer para
terminar obtener la DECA, esa diploma Declaración Eclesiástica de Competencia y Académica. Idoneidad. Estoy viendo aquí a familiares míos también. Sí, esta sí es de Fontanar. Esto es hace años, claro, pero pues, bueno, mucha de esta gente continúa y ahora continúa. Mi hija también. María a mi lado y Pablo no está y Marta debe ser un bebé. Conchi, Manolo. Claro, etcétera. Rocío. Amparo, paisana tuya también. José Manuel Culebras y ese es también. Claro. Sí. Y ahora, bueno, pues tú estás vinculado con sacerdote Antonio Carbajo en Cuenca, con sacerdotes Juan Manuel, que ahora lo tenemos pobrecillo mayor con este problema que tiene, que ha dejado, él sí dejó huella en Murcia. Y hasta su última etapa. Sí. Y ahora también con otro sacerdote, también de origen yeclano, aunque él se formó en Madrid y estudió medicina, con Juan Carrascosa. Juan Carrascosa, sí. Bueno, Juan es mi acompañante desde hace ya muchísimos años. Pues no te sabría decir, pues a Juan yo lo conocí en Madrid, con todo y con eso, alumno de medicina en el grupo Magnificat de Madrid. Pero bueno, yo hasta que no vino a Murcia a hacer la mili a Alicante, y bueno, pues sí, es mi acompañante. Yo de Juan no puedo decir más que eso, que es una persona que pues es mi acompañante espiritual. Si es que yo no creo que un adulto en la fe pueda caminar solo. Solo no se puede. La fe es algo personal. Pero para caminar en la fe hay que caminar en comunidad o al menos con alguien, uno al lado, como hace Jesús con los dos caminantes de Maús, ¿no? Sí, cierto, es el paradigma, es el caminante. El camino de Maús. Pues déjanos un mensaje en este hilo conductor que estabas diciendo, cómo caminar en la fe, cómo dar pasos, y de fondo vamos a poner la foto bueno, pues de una de tus tareas en el patio episcopal con el señor obispo, pues en la entrega de esos regalos que se les da de la misio a algunos profesores. A todos los docentes de religión somos enviados por el obispo, es la misio. Y la jubilación canónica de algunos que también se les da jubilaciones y los 25 años. Pues no sabría por dónde empezar, Luis. Yo lo único que me atrevería a decir, y más en este foro, es déjate querer. Déjate querer por el Señor. Déjate querer. Si es que el misterio está ahí, en el momento en que, es decir, queremos entender, Dios nos ha dotado de inteligencia, pero cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya hemos perdido pie. Ya hemos perdido pie, ya. A partir de ahí ya, déjate querer. Es el gran don que yo he recibido del Señor, tantísimos, pero el gran don es la oración. Ese lo recibí por medio de unos ejercicios en la vida ordinaria con el padre Gilberto Herranz, que vino a Murcia de casualidad, por error, estuvo un curso nada más, me dio los ejercicios de la vida ordinaria y se fue, y se murió meses después en Valladolid. Es de estas cosas que dices, pues la providencia, los regalos de Dios. ¿Por dónde? Y como decías, ¿quién se dejó? El paradigma de quién se dejó en Dios es la Virgen María. Y no le fue mal, pero tampoco le fue humanamente bien, porque empida la espada que le atraviesa el corazón hasta ver morir a su hijo. Pero gracias al sí de María, hágase, me dejo, esclava en tus manos. Y sin entender. Y sin entender. Y sin entender, y comiéndose el sapo de decir, ¿y ahora cómo explico yo esto a José, a mis padres? Que a María... A mí se me truncaron una serie de planes con 20 años con la muerte de mi padre y antes con la enfermedad, pero a ella se le truncaron pues poco más o menos a la misma edad, a los 16, 17. Y sin embargo, gracias a ese abandono en las manos del Señor, pues Dios pudo hacer la tarea de la redención. Pues muchísimas gracias, José Luis. Seguiremos compartiendo garajes, seguiremos compartiendo la vida, todo lo que Dios quiera y las experiencias. Y bienvenido a Murcia, y ya un murciano más, por supuesto. Sí, bueno, no hemos hablado de los nietos, que eso, por supuesto, es el regalo último. Eso ya es entrar en una categoría extra. El último regalo. Ser abuelo es un premio especial. Un premiazo. Muchas gracias, señoras y señores, si han estado hasta el final en este programa con José Luis Méndez. Y bueno, pues otro miércoles más. Sí, seguiremos hasta que ustedes quieran o la cadena quiera. Buenas noches, sean felices y déjense guiar por el Señor.